Y sus gobernantes musulmanes no hicieron eso durante el periodo otomano. La respuesta es no. Los gobernantes musulmanes no cobraban impuestos a las iglesias durante el periodo otomano. Fueron muy amables con los cristianos. De hecho, cuidaron de nuestros lugares sagrados. Las autoridades islámicas reconstruyeron la iglesia del Santo Sepulcro 3 veces distintas. ¡Wow! ¿Es cierto eso? Durante 400 años, los turcos otomanos, que controlaron la Tierra Santa aproximadamente desde 1517 hasta 1917, no cobraron impuestos a las iglesias. En el mejor de los casos, esta es una afirmación sumamente engañosa. Puede que los turcos no hayan cobrado impuestos directamente a las iglesias, pero sí cobraron impuestos directamente a los cristianos por el privilegio de existir y adorar en esas iglesias. Si vas a empezar a blanquear el Islam y a decir que el Islam y los cristianos han sido mejores amigos desde siempre, PERRA, voy a ir tras de ti. Y hoy vamos tras el único, el inigualable, el horrendo, el despreciable Tucker Carlson, porque él piensa que puede salir en cámara y fingir que los cristianos y los islamistas siempre han sido grandes amigos. Y sabemos que él impulsa la Sharia y sabemos que promueve la propaganda rusa. Pero ni se te ocurre intentar reescribir la historia para tu audiencia desprevenida. No lo voy a permitir. Y tampoco lo permitirá Raymond Ibrahim, quien ha logrado desacreditar cada una de estas afirmaciones ridículas que ha hecho Tucker. Bienvenidos a Pushback. Soy Eric Kay, su anfitriona. Asegúrense de suscribirse. ¿Listos? Y sus gobernantes musulmanes no hicieron eso durante el periodo otomano. Bien, así que la respuesta es no. Los gobernantes musulmanes no grababan a las iglesias durante el periodo otomano. Fueron muy amables con los cristianos. De hecho, cuidaron de nuestros lugares sagrados. Las autoridades islámicas reconstruyeron la iglesia del Santo Sepulcro en 3 ocasiones distintas a lo largo de los siglos. Tenían una ley que protegía a los peregrinos cristianos en su viaje. Nadie se metía con... Los turcos otomanos, los gobernantes musulmanes de Tierra Santa, reconstruyeron la iglesia del Santo Sepulcro 3 veces. Por cierto, no escuches lo que está diciendo, pero observa su lenguaje corporal. Como que nadie se metía con... Los turcos otomanos, los gobernantes musulmanes de Tierra Santa, reconstruyeron la iglesia del Santo Sepulcro 3 veces. ¿Está bien? El hecho de que simplemente cruzara los brazos así significa que se está poniendo a la defensiva. ¿Por qué? Parece que está haciendo preguntas inocentes, porque él sabe que está haciendo algo que está mal. 3 veces, sí. O la reconstruyeron por completo o hicieron una renovación importante. Una vez se incendió y repararon el techo. Pero si has visto la iglesia del Santo Sepulcro, puedes imaginar lo que se necesitó para rehacer eso. Es mucho. Y he estado ahí varias veces. Así que empecemos con un hecho muy simple. Tal vez eso sea cierto. Es posible que sea cierto. Pero lo manipulador de esto es que estás tomando eso sin ningún contexto de lo que realmente pasó entre islamistas y cristianos durante miles de años. No estás mostrando nada de eso. Estás mostrando un pequeño ejemplo que podría ser correcto para probar que en realidad todos son amigables. No tienes que mirar a Europa para ver que los islamistas y los cristianos no deberían ser amigos. Ojalá fuera así. Ojalá las diferentes religiones pudieran serlo. Pero cuando tienes una religión que está decidida a tratar de destruir a cualquiera que no crea en su propio sistema de valores, entonces tienes un pequeño problema. Pero olvídenme a mí, no necesito seguir hablando de esto porque tenemos al único e inigualable Raymond Abraham, que literalmente sabe todo sobre el Islam. Veamos qué dice él. Por cierto, gran logo, Raimundo. Carlson lo está haciendo de nuevo. Plataformeo. ¿Quién es la plataforma en Raymond? Afirmaciones proislámicas que desafían la realidad. Durante un episodio reciente, entrevistó a un tal J.D. Hall sobre el sionismo cristiano. Aunque el Islam no tiene ninguna conexión con este tema, las afirmaciones proislámicas, como de costumbre, se metieron en la conversación. Por supuesto, porque si vas a ir en contra de los sionistas, entonces al mismo tiempo, en lugar de hacer que esto se trate de lo terribles que son los sionistas, de alguna manera también vas a engrandecer a los islamistas, porque esas dos cosas son prácticamente lo mismo. Toda la postura antisionista proviene del movimiento islamista. Los otomanos no cobraban impuestos a las iglesias. Y así, cuando los otomanos controlaron la tierra prometida durante 400 años bajo el sistema Millet, no cobraban impuestos a las iglesias. Israel empezó. Vaya, ¿eso es cierto? Durante 400 años, los turcos otomanos, que controlaron la Tierra Santa aproximadamente desde 1517 hasta 1917, no cobraron impuestos a las iglesias. ¿Por qué tengo la sensación de que él nos va a decir la verdad de verdad? Chicos, Jefe, en el mejor de los casos, esta es una afirmación sumamente engañosa. Puede que los turcos no hayan grabado directamente a las iglesias, pero sí grabaron directamente a los cristianos por el privilegio de existir y adorar en esas iglesias.
No menciones eso, Tucker Carlson. ¿Por qué harías eso? No te preocupes, no vamos a grabar tus edificios en los que sirves a Dios porque ya hemos grabado a cada uno de ustedes. Y si solo grabáramos los edificios, no los haríamos sufrir tanto como asegurándonos de que cada persona que se atreva a tener una afiliación con esta mentalidad infiel, todos ustedes sean grabados. Eso es algo que olvidaron. Por cierto, la ironía de esto es que, ya sabes, los judíos también eran grabados bajo el tema de la jizya, bajo esta creencia que tienen los islamistas de que tienes que pagar dinero si no crees en el Islam a los islamistas para cubrir todas sus cosas absurdas o lo que sea. Hablaremos de eso en otro momento. El punto es que en lugar de que esto sea una conversación sobre cómo los cristianos y los judíos dejaron a los sionistas, porque claro, a Tuck le gusta juntar esas dos cosas, ambos sufrieron cosas similares bajo el Imperio Otomano. No, haz que parezca que en realidad los cristianos y los islamistas eran los mejores amigos. Los sionistas eran el problema. Qué aburrido. Si los cristianos se negaban a pagar el impuesto jizya, que a menudo era significativo, si no es que aplastante, el tributo que todos los infieles conquistados están obligados a pagar a sus señores islámicos según el Corán 9:29, no solo serían asesinados o vendidos como esclavos, sino que sus iglesias, como en innumerables ocasiones, habrían sido arrasadas o convertidas en mezquitas. Aún así, y como era de esperarse, Tucker procedió a pedirle a JD que elaborara sobre este aspecto de la magnanimidad musulmana. Y a partir de aquí, las cosas solo empeoraron. Mira. Y sus gobernantes musulmanes no hicieron eso durante el periodo otomano. Bien, entonces la respuesta es no. Los gobernantes musulmanes no grababan a las iglesias durante el periodo otomano. Fueron muy amables con los cristianos. De hecho, cuidaron de nuestros lugares sagrados. Las autoridades islámicas reconstruyeron la iglesia del Santo Sepulcro 3 veces distintas a lo largo de los siglos. ¿Captaste eso? Así que ahora, no solo los gobernantes musulmanes no cobraban impuestos a las iglesias, sino que, según dicen, eran muy amables con los cristianos. Eso es mucho que decir, Gautier. Mantener a los cristianos como dhimis, es decir, sujetos oprimidos que de ninguna manera disfrutan de los mismos derechos que los musulmanes, matándolos o esclavizándolos si no pagan impuestos y tributos exorbitantes, y negándoles cualquier apariencia de justicia. Esa es la definición de amabilidad. Si le preguntas a un islamista, amigas y amigos, Donde las turbas musulmanas se levantaban contra ellos, lo cual, como veremos, era bastante común entonces y ahora. Todo esto era una forma de ser muy amables con los cristianos. Por cierto, aquí hay un dato curioso. Durante esos mismos siglos en que los turcos otomanos gobernaron Tierra Santa, fueron el azote de la Europa cristiana, vistos como los más viles de todos los opresores musulmanes que los precedieron, lo cual ya es mucho decir. Las atrocidades que cometieron durante su conquista de miles de kilómetros de tierras cristianas a menudo desafían toda descripción. por cierto, es exactamente la misma mentalidad de ser muy, muy amables que los islamistas tienen hacia las mujeres. Somos realmente, realmente amables. Solo asegúrate de hacer exactamente lo que queremos y entonces no te ejecutaremos porque somos amables. Niño. Niño. Incursiones sin parar, masacres, esclavizaciones, violaciones. La captura de los chicos cristianos más fuertes que eran islamizados a la fuerza y convertidos en yihadistas, los notorios genízaros, y la captura de chicas cristianas que eran arrojadas a los harenes otomanos y convertidas en esclavas sexuales. Sin mencionar, por supuesto, la profanación y destrucción sistemática de miles de iglesias. En cuanto al dominio otomano en Tierra Santa, donde los cristianos eran la minoría y no tenían otra opción más que someterse, convertirse o morir, los otomanos eran conocidos por imponer impuestos a los peregrinos, cerrar o acosar iglesias de manera arbitraria y simplemente hacer lo que querían con los infieles. Si quieres más datos, consulta cualquiera de mis libros, Sword and Scimitar o Defenders of the West. Tomémonos un segundo para realmente promocionar a Raymond porque por supuesto Tucker nunca lo invitaría a su programa. Si quieres a alguien que realmente sabe de lo que habla, Raymond Abraham es de verdad uno de los mejores, si no es que el mejor, para entender lo que pasó en ese entonces. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, porque de esa manera podemos entender lo que está pasando ahora. Si ves un patrón en algo, es mucho más fácil tener claridad en lugar de confusión. Y Raymond es wow, perfección cuando se trata de exponer estos patrones. Están saturados con siglos de atrocidades otomanas contra los cristianos, y por cierto, los cristianos eran tratados de esta manera, es decir, no muy amablemente precisamente porque eran cristianos. Consulta esos libros para obtener abundante documentación si dudas de mí, pero JD también dice eso. De hecho, ellos cuidaron de nuestros lugares sagrados. Las autoridades islámicas habían reconstruido la iglesia del Santo Sepulcro Te digo, en cuanto empiezan a hablar, yo empiezo a bostezar. Ayúdame. 3 veces diferentes a lo largo de los siglos. Honestamente, no tengo idea de qué está hablando. A lo largo de su historia, el Santo Sepulcro ha sido atacado y dañado en numerosas ocasiones, casi siempre por musulmanes, pero ninguna autoridad islámica lo reconstruyó jamás. En el mejor de los casos. Por cierto, es algo interesante. ¿Por qué sería que el Imperio Otomano tuvo que reconstruirlo 3 veces? Supongamos que así fue.
Si ellos eran los que tenían el control, ¿quiénes eran los que seguían destruyéndolo? No es algo que JD quiera responder. Permitieron que los cristianos pagaran y lo reconstruyeran ellos mismos, y aún así, solo porque el Santo Sepulcro era una fuente importante de ingresos para las autoridades musulmanas, miles de peregrinos de toda Europa tenían que pagar una fortuna para entrar. Por ejemplo, en el año 1009, el califa egipcio Hakim bi-Amr Allah permitió a los musulmanes de Jerusalén arrasar el Santo Sepulcro hasta los cimientos. Unos 40 años después, fue reconstruido completamente con dinero y mano de obra cristiana. Un califa posterior decidió que prefería beneficiarse de las peregrinaciones. Todo lo que hizo fue permitir que los cristianos lo reconstruyeran, no ayudó en absoluto. En cuanto a los ataques de turbas musulmanas contra el Santo Sepulcro bajo el dominio otomano, que eran frecuentes, solo hubo una ocasión en la que el edificio necesitó una reconstrucción seria después de que un incendio destruyera gran parte de él en 1808, aunque hoy en día el incendio se recuerda oficialmente como un accidente debido a una vela mal colocada o una lámpara de aceite, es exactamente la misma causa que las autoridades egipcias han atribuido recientemente al incendio de decenas de iglesias coptas en Egipto. Los cristianos de esa época, al igual que los coptos de hoy, dijeron que los musulmanes locales lo incendiaron. Sea como sea, todo lo que hicieron los otomanos respecto al incendio de 1808 fue permitir que los cristianos locales lo reconstruyeran. De nuevo, con su propio dinero y trabajo, con el dinero y trabajo de los cristianos. Y de nuevo, solo para que los otomanos pudieran beneficiarse de ello a través de las tarifas de entrada de los peregrinos. En resumen, no hubo nada amable en el trato otomano hacia los cristianos, dentro o fuera de Tierra Santa. Incluso la abolición del impuesto jizya en 1856 fue un resultado directo de la presión europea, especialmente cristiana. Debido a la constante persecución de los cristianos bajo el dominio otomano, la Rusia ortodoxa intervino en su favor, lo que llevó a la Guerra de Crimea entre 1853 y 1856. Te sorprende, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Te sorprende que Tucker Carlson no haya aprovechado esto como una oportunidad para intentar promover propaganda rusa? Por supuesto te sorprende, porque ¿por qué no? De todos modos, si quieres ver el resto de ese comentario, ve a ver a Raymond Ibrahim en X y en todos los lugares donde esté, porque realmente sabe de lo que habla. Pero solo como recordatorio, este es el tipo de contenido que ahora estamos viendo de estos podcasters. Por alguna razón, creen que pueden poner personas en su plataforma que no solo van a mentir, sino que además están completamente desinformadas como si fueran expertas. Y vamos a engañarlo, Fred, para que caiga por ti. Sé que tu amor ha contaminado algo en tu cerebro, pero aún no ha contaminado el nuestro. No vamos a caer en eso, Tucker. Desafortunadamente para nosotras. Gracias por tu atención a este asunto.